Hay algo que los médicos nunca dicen en voz alta, que los cuerpos de los muertos hablan más que sus biografías oficiales. Y cuando ese cuerpo pertenece a un ídolo del cine de oro mexicano, cuando ese cadáver fue amado por millones, besado en pantalla y aplaudido hasta el delirio, lo que se encuentra sobre la mesa de acero inoxidable puede cambiar toda la historia. Autopsias que nunca se publicaron. Informes sellados bajo presión. Fracturas inexplicables. Sustancias raras en la sangre. Cuerpos incinerados con prisa sospechosa. Heridas que no coincidían con la versión oficial. Y en algunos casos, la duda terrible de si ese cadáver era realmente quien dijeron que era. El cine de oro mexicano construyó dioses, pero la muerte los devolvió como carne, hueso y misterio. Y hoy vas a descubrir lo que los forenses vieron con sus propios ojos, lo que escribieron en reportes confidenciales, lo que la prensa nunca publicó y lo que las familias prefirieron enterrar junto con el cuerpo. Porque detrás de cada ataúd cerrado, hubo un bisturí que abrió secretos que aún hoy siguen sin respuesta. Si esta clase de verdad te inquieta tanto como a nosotros, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí desenterramos lo que el glamour ocultó bajo terciopelo y silencio. Y si sientes que esta historia debe ser escuchada, dale like. Nos ayuda a seguir contando lo que otros prefieren olvidar. 11 casos. 11 cuerpos. 11 secretos forenses que nadie se atrevió a decir mientras ellos aún respiraban. Y todo comienza con el ídolo más grande de todos, cuyo cuerpo quizás nunca fue enterrado. Pedro Infante, el cuerpo que nunca convenció a nadie. ¿Puede un país entero llorar a un muerto sin saber realmente si está muerto? El 15 de abril de 1957, México se partió en dos. Pedro Infante, el mecánico de Sinaloa que se convirtió en el ídolo absoluto, en la voz del pueblo, en el charro perfecto, se estrelló en un avión en Mérida. La noticia cayó como una explosión. Las calles se vaciaron. Las radios transmitían sin parar. La gente lloraba en las esquinas. Pero lo que vino después fue aún más extraño que la tragedia misma. Oficialmente, su cuerpo fue identificado por un anillo con su nombre grabado. Perfecto, ¿verdad? Excepto que el anillo no estaba en su dedo. Estaba en su bolsillo. Y hay quienes juran que ese día Pedro ni siquiera lo llevaba puesto. El cuerpo estaba calcinado, irreconocible, reducido a ceniza y carne quemada. No hubo autopsia pública. No hubo fotografías forenses difundidas. Y lo más sospechoso de todo, fue incinerado con una rapidez alarmante, como si alguien tuviera prisa por cerrar el caso antes de que surgieran preguntas incómodas. Un médico forense retirado, entrevistado en los años 80 bajo anonimato, lo dijo sin rodeos: nunca se autorizó una autopsia completa. Hubo presión política. Los restos eran fragmentos. Nada que permitirá confirmar científicamente que era él. Se habló de una placa dental. Nunca se mostró. Se mencionaron registros médicos. Nunca coincidieron. Y el detalle que sigue helando la sangre de quienes conocen el caso: el cuerpo tenía una fractura antigua en una costilla que Pedro Infante jamás tuvo registrada en ningún historial clínico conocido. ¿Era realmente su cuerpo? ¿O alguien aprovechó la tragedia para hacer desaparecer al hombre más amado de México y colocar otro cadáver en su lugar? Porque si algo quedó claro, es que el cuerpo que se enterró con honores nacionales nunca convenció del todo. Y la autopsia que debió aclarar todo, solo sembró más dudas. Jorge Negrete, el charro envenenado que murió demasiado rápido. Jorge Negrete no era un hombre cualquiera. Era el símbolo del nacionalismo mexicano, la voz que hacía temblar los teatros, el galán de sombrero ancho y presencia imponente. Venía de formación militar. Hacía ejercicio. Se cuidaba. No era un borracho de cantina ni un hombre descuidado. Entonces, ¿cómo es posible que a los 42 años su hígado colapsará como si tuviera 70? El 5 de diciembre de 1953, Jorge murió en Los Ángeles. Versión oficial: cirrosis hepática. Pero quienes conocían su estilo de vida no lo creyeron. Y cuando se filtró parte del informe forense, comenzaron a aparecer detalles que nadie esperaba. El hígado sí estaba dañado, pero el deterioro era demasiado acelerado, demasiado agresivo, demasiado extraño. Además, se encontraron rastros de una sustancia no identificada en su sistema digestivo. Un compuesto raro que los médicos no supieron clasificar y que, misteriosamente, nunca apareció en el reporte final. Un médico que trabajó en el hospital Cedar Sinaí donde murió, lo confesó años después: había algo más. Algo que no encajaba. Pero nos dijeron que cerráramos el caso. El corazón de Jorge presentaba inflamación anormal.
Tenía úlceras gástricas recientes sin historial previo. Y su cuerpo fue embalsamado en tiempo récord, sin permitir una segunda opinión forense. Jorge estaba metido en líos sindicales. Había peleas por poder, dinero sucio, enemigos poderosos con traje y corbata. Y algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a hablar con el tiempo. Jorge no murió por beber. Lo fueron apagando poco a poco. Alguien quería sacarlo del camino. Murió por enfermedad natural o fue intoxicado lentamente hasta que su cuerpo no pudo más. Porque si Jorge Negrete era tan fuerte como su voz, ¿por qué su cuerpo parecía el de un hombre destruido por algo mucho más oscuro que el alcohol? Miroslava Stern, la mujer que murió con una foto arrugada en la mano. Miroslava Stern era belleza pura. Ojos claros, rostro perfecto, presencia magnética. Checoslovaca de nacimiento, mexicana de adopción, actriz de culto en una época donde la pantalla lo era todo. Pero fuera de cámara, Miroslava era una mujer profundamente atormentada. El 9 de marzo de 1955, fue encontrada muerta en su departamento. Versión oficial, suicidió por sobredosis de barbitúricos. Caso cerrado. Pero el cuerpo contaba otra historia. Se encontraron rastros de una segunda sustancia en su estómago, algo que nunca fue identificado oficialmente ni incluido en el reporte público. El contenido estomacal no fue analizado completamente. No hubo seguimiento toxicológico. Y lo más inquietante de todo, tenía una fotografía arrugada en la mano. Se dijo que era del torero Luis Miguel Dominguín, su amor imposible. Otros afirmaron que era de un político mexicano poderoso. La foto nunca fue mostrada. Nunca se supo quién estaba en ella. Se encontraron 3 cartas de despedida. Una escrita en checo, pero con fecha anterior al día de su supuesta muerte. ¿Cómo es posible que alguien se suicide días después de escribir su carta final? Un enfermero del equipo forense, entrevistado décadas más tarde bajo condición de anonimato, lo dijo con escalofriante claridad. Miroslava parecía dormida. Pero su cuerpo tenía señales de tensión muscular, como si hubiera resistido o sido inmovilizada antes de morir. El cuerpo fue cremado antes de que llegara toda su familia. Su diario personal, que todos sabían que llevaba religiosamente, nunca apareció. Y la mirada de su cadáver, según testigos, no reflejaba paz. Reflejaba algo más. Algo que nunca alcanzó a terminar de contar. ¿Fue un suicidio? ¿O fue una escena perfectamente construida para silenciar a una mujer que sabía demasiado? Germán Valdés Tintán, el pachuco que sonreía mientras se desmoronaba por dentro. Tintán era pura vida. Rebelde, encantador, divertido, el eterno pachuco que improvisaba chistes, bailes, albures y ternura. Era imposible imaginarlo enfermo. Imposible verlo débil. Pero su cuerpo guardaba un secreto devastador. Murió el 29 de junio de 1973, a los 57 años. Causa oficial: cáncer pancreático. Pero lo que reveló la autopsia fue mucho más crudo, mucho más doloroso. El informe forense describió un cuerpo desnutrido al extremo. Su peso estaba por debajo del mínimo funcional para su estatura. Tenía úlceras gástricas perforadas, lo que significa que vivía con dolor interno constante. Su hígado mostraba signos de daño crónico por consumo regular de alcohol y medicamentos. Y lo más impactante, signos de hemorragias internas recientes. Un técnico del hospital lo dijo con tristeza en los años 90. Tintán tenía el cuerpo de un hombre mucho mayor. Por fuera sonreía. Por dentro estaba colapsando. El informe también indicó dientes caídos, raíces infectadas, infecciones bucales severas. Todo eso detrás de esa sonrisa de galán cómico. Además, se encontraron daños severos en vértebras lumbares, lo que sugiere que caminaba con dolor crónico. Dolor que jamás se notó en pantalla. Y el detalle más cruel, padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, posiblemente causada por años de fumar y por trabajar en foros llenos de polvo, humo y químicos sin ventilación adecuada. Tintán dio alegría a millones. Pero nunca se permitió recibir nada de vuelta. Su cuerpo hablaba de abuso, fatiga y de un hombre que daba todo, menos a sí mismo. Pedro Armendáriz, el rostro de México que murió irradiado desde dentro. Pedro Armendáriz era la encarnación del actor completo. Elegante, inteligente, imponente. Podía interpretar a Emiliano Zapata o a un galán sofisticado sin pestañear. Trabajó con las estrellas más grandes de México y con directores legendarios de Hollywood como John Ford y Alfred Hitchcock. Pero en 1963, fue diagnosticado con cáncer terminal. Pocos meses después,
Se suicidó con un disparo en el corazón en un hospital de Los Ángeles. Tenía 51 años. Hasta ahí, una tragedia privada. Pero la autopsia reveló algo aterrador. Se encontraron altos niveles de radiación acumulada en sus tejidos, especialmente en huesos, ganglios y glándulas. Esta radiación no era ambiental ni médica. Era consistente con exposición prolongada a fuentes radioactivas sin protección. Y aquí viene lo escalofriante. Pedro participó en la película El Conquistador en 1956, filmada en Utah, en una zona que había sido usada para pruebas nucleares por el gobierno de Estados Unidos. La producción lo sabía, pero no se detuvo. Años después se confirmó que más de 90 personas del equipo desarrollaron cáncer, incluyendo a John Wayne y Susan Hayward. Pedro también fue víctima, pero nunca lo hizo público. Un amigo cercano diría años después, no quería que lo vieran pudriéndose en cama. Quería morir con dignidad, pero también con rabia. Su autopsia se manejó con discreción, pero se filtraron reportes médicos que confirmaban lo que ya era imposible ocultar. Pedro no solo tenía cáncer, estaba irradiado desde adentro. Y el detalle más doloroso, sus últimas palabras, según enfermeras del hospital, fueron, me envenenaron por dinero. Blanca Estela Pavón, la novia de América que cayó del cielo con heridas extrañas. Blanca Estela Pavón era la pareja perfecta de Pedro Infante en pantalla. Ternura, elegancia, carácter. Con solo 23 años ya era considerada una de las actrices más prometedoras del cine mexicano. El 26 de septiembre de 1949, el avión en el que viajaba desde Oaxaca a la Ciudad de México se estrelló en el Pico del Fraile, Puebla. Versión oficial, accidente por mal clima. Pero lo que vino después nunca convenció. El cuerpo de Blanca fue encontrado en condiciones distintas a los demás pasajeros. Mientras los otros estaban completamente carbonizados, el torso de Blanca estaba relativamente intacto. Lo más raro, presentaba una fractura en el cráneo que no coincidía con el ángulo del impacto. Según un informe filtrado años después, la lesión parecía provocada por un objeto contundente, no por la caída. Además, tenía una herida punzante en la parte baja del abdomen que no fue explicada en el reporte oficial. El médico forense encargado pidió hacer un informe más detallado, pero fue presionado para cerrar el caso como muerte por impacto y quemaduras. Una azafata retirada contó en los años 70, ese vuelo no iba lleno. Hubo cancelaciones raras. Y un militar llegó a última hora. Luego dijeron que el motor falló, pero nadie revisó el resto. Como si fuera poco, su agenda personal desapareció del sitio del accidente. Nadie supo dónde quedaron sus pertenencias. Hay quienes dicen que Blanca había rechazado una propuesta de alguien con mucho poder. Otros aseguran que estaba por firmar contrato con una productora extranjera que incomodaba a ciertos nombres en México. La autopsia no aclaró, pero sí sembró dudas que siguen flotando como ceniza en el aire. Luis Aguilar, el gallo giro que murió con cicatrices que nadie supo explicar. Luis Aguilar fue uno de los grandes charros del cine de oro. No tenía la fama de Pedro Infante ni la solemnidad de Jorge Negrete, pero sí tenía el cariño popular y el rostro de hombre derecho. Actuó en más de 150 películas. Murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, por causas naturales. Versión oficial, insuficiencia respiratoria. Pero su autopsia, filtrada en parte por un exasistente médico, mostró detalles inquietantes. Se encontraron fracturas antiguas en costillas y vértebras compatibles con golpes severos, pero no había ningún registro clínico de esos incidentes. Lesiones en los nudillos y manos, como si hubiera peleado físicamente de forma habitual. Cicatrices internas en el hígado, no compatibles con alcoholismo, sino con intoxicación por exposición a químicos o medicamentos prolongados. Y lo más extraño, el informe médico señaló pérdida parcial de visión en un ojo, pero nunca se supo públicamente. Un forense auxiliar comentó, su cuerpo estaba marcado. Parecía el de alguien que vivió otra vida detrás del escenario. Golpes, cirugías, tejidos dañados. No era el cuerpo de alguien que solo actuó. Hay teorías que afirman que en sus años más jóvenes tuvo problemas con grupos de poder por defender a compañeras actrices. Otras versiones aseguran que sufrió golpizas fuera del set por negarse a participar en contratos injustos. Su cuerpo guardaba memoria de todo eso. Pero él nunca dijo nada. Andrés Soler, el gigante que murió sin poder hablar. Andrés Soler formaba parte de la dinastía Soler, una familia que prácticamente fundó la actuación en México. Con más de 200 películas, Andrés fue el padre severo, el cura sabio, el juez inflexible. Pero su voz era su marca, grave, pausada, imponente. Falleció el 26 de julio de 1969, a los 67 años.
Versión oficial: paro cardíaco. Pero lo que su autopsia mostró dejó helados a los médicos. Se encontró daño severo en las cuerdas vocales, como si hubiera estado forzando su voz durante años sin tratamiento. Según el reporte, presentaba microroturas, inflamación crónica y tejido cicatricial. Su laringe estaba colapsada en una parte. Un médico lo describió así, como si se hubiera tragado su voz durante una década. También se encontró tejido endurecido en la tráquea, producto de irritación constante, probablemente por humo, alcohol o productos químicos. Un asistente de producción contó años después: a veces llegaba ronco. No podía ensayar. Decía que no importaba, que en cámara lo sacaba, pero terminaba afónico y aún así seguía filmando. Andrés murió sin poder hablar. Literalmente, su garganta, esa que hizo llorar y temblar a tantos en pantalla, se había cerrado. María Félix, la diosa que murió perfecta, o no tanto. María Félix no era solo una actriz. Era un mito, una emperatriz de mirada altiva y frases afiladas. Ella construyó su imagen como una diosa inquebrantable y controlaba cada foto, cada entrevista, cada ángulo. Murió el 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años. Versión oficial: muerte natural mientras dormía. Pero su cuerpo guardaba un secreto. La autopsia, filtrada parcialmente, reveló la existencia de varias cirugías cosméticas internas no registradas oficialmente. Entre ellas, implantes faciales antiguos que ya estaban desplazados por el tiempo, relleno permanente en mejillas y labios hecho con materiales prohibidos actualmente, y lo más comentado, una rinoplastia mal cicatrizada que ella siempre negó haberse hecho. Un médico estético lo dijo sin rodeos: María Félix llevó el estándar de belleza al extremo. Lo impresionante es que incluso muerta, el mito debía mantenerse. Pero el cuerpo no mentía. También se encontraron huesos de las costillas ligeramente limados, procedimiento estético de los años 50 para afinar la cintura, y tejido muscular artificial en la zona del cuello, colocado en una cirugía experimental en Francia, jamás registrada en México. Todo esto derrumbaba el mito que ella misma había creado, el de la belleza natural, pura, superior. Su cuerpo tenía cicatrices invisibles que la autopsia dejó al descubierto. Cantinflas, el comediante que murió sin aire. Mario Moreno, el eterno Cantinflas, era la voz de los humildes, el que confundía con palabras pero decía verdades. Rápido, brillante, escurridizo. Era el rey del monólogo y del aire que no se le terminaba jamás. Hasta que su cuerpo dejó de dárselo. Murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años. Versión oficial: cáncer pulmonar. Pero la autopsia reveló que ya no quedaba mucho de esos pulmones. Los tejidos estaban tan deteriorados que los médicos los describieron como papel arrugado. Estaban cubiertos de manchas negras, producto de años de exposición a humo, contaminación y sustancias inhaladas. También presentaba enfisema pulmonar, una condición crónica que causa dificultad para respirar y fatiga extrema. Algo que jamás se reveló públicamente, aunque él seguía trabajando en eventos públicos. En sus vías respiratorias se encontraron residuos de medicamentos experimentales que nunca fueron mencionados por su familia ni por sus médicos tratantes. Un enfermero que lo atendió lo dijo con tristeza: él no podía respirar sin ayuda. Pero cuando venía visita, se sentaba, sonreía y aguantaba el aire como podía. No quería parecer débil. Cantinflas murió como vivió su personaje, aguantando. Aguantando el dolor, la presión, el cansancio y la idea de que no podía mostrar debilidad. Ramón Gay, el galán asesinado con heridas que no cuadran. Ramón Gay fue uno de los galanes más elegantes del cine de oro mexicano. Con su rostro clásico, voz firme y aire intelectual, era el arquetipo del hombre con secretos. Pero el 28 de mayo de 1960 fue asesinado en plena calle. Versión oficial: crimen pasional. El esposo de Evangelina Elizondo, actriz con quien Ramón habría sostenido un romance, lo apuñaló tras una discusión. El caso se cerró en tiempo récord. Pero la autopsia dijo más. El informe forense reveló al menos 6 heridas punzocortantes en el torso y abdomen. Solo 2 eran potencialmente letales. También se encontraron heridas defensivas en los antebrazos y manos, lo que indica que Ramón intentó defenderse con fuerza durante varios segundos. Y lo más sospechoso, 2 de las heridas tenían ángulo descendente, de arriba hacia abajo, lo que no coincidía con la estatura ni posición del atacante declarado. Un médico del caso dijo años después bajo anonimato: esas heridas no las hizo un solo hombre en una pelea. Fue más brutal, más organizado. Y el cuerpo lo decía. Además, en el informe no se incluyó una lesión en la parte posterior del cuello que fue mencionada en el primer borrador forense y luego desapareció.
Las pertenencias de Ramón no fueron devueltas completas. Se habló de una libreta personal con anotaciones sobre ciertos nombres conocidos que jamás fue encontrada. ¿Crimen de celos? ¿O alguien aprovechó la escena perfecta para silenciar a un hombre que sabía demasiado? Autopsias selladas, cuerpos calcinados, cicatrices que nunca se contaron en entrevistas, huesos que hablaron más que cualquier periodista. Detrás de cada ídolo del cine de oro hubo un cuerpo que lo aguantó todo: el dolor, el silencio, la presión, las humillaciones y la carga de ser perfecto hasta en la muerte. Y cuando ya no estaban vivos, cuando ya no podían controlar lo que salía en la prensa ni esconder lo que la muerte revelaba con bisturí, ¿qué pasó? Lo que se encontró en esas autopsias no solo fueron huesos y tejidos. Fueron secretos, contradicciones y pruebas de que muchos de ellos murieron llevando encima más peso del que jamás mostraron. Porque el cine de oro fue brillante por fuera, pero por dentro cobraba caro. Y lo peor es que nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? ¿Crees que algunos de estos hallazgos se ocultaron a propósito? Te leo en los comentarios. Y si quieres más historias enterradas, más verdades escondidas en archivos y más secretos que el cine no pudo ocultar, suscríbete a Archivo Extra y activa la campana. Aquí los ídolos no descansan en paz hasta que tú los escuches.